Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer vuestra presencia aquí y, como viene siendo habitual, la Asociación Comunes de Conil pues viene realizando este acto de homenaje a los fusilados de Conil, a los represaliados, a los familiares, pues todos los años en torno a la fecha del 14 de abril, ¿no? El Día de la República. El acto va a consistir en ver un documental de Juan Mari Vaquero, un periodista, y el documental lo ha editado Diputación de Cádiz no hace mucho tiempo, hace unos años, y un poco el documental recoge el trabajo que se ha hecho en recuperación de la memoria histórica, de la exhumación de fosas comunes en diferentes municipios de la provincia de Cádiz, y nos hubiera gustado, e invitamos al director del documental, al que ha producido el documental, a Juan Mari Vaquero, un periodista, que estuviera aquí con nosotros, pero tenía ya un compromiso, me parece que en Asturias, y por lo tanto no puede estar. Pero bueno, el documental es un poco gráfico de los trabajos que se han hecho de la recuperación de las fosas. Nosotros desde la Asociación Comunes, uno de los trabajos que nos vamos a reconducir o a volver a insistir en el tema de ver y recuperar la fosa común de los fusilados de Conil. Es un trabajo arduo, pero vamos a intentar hacer un proyecto de investigación histórica para que a través de la Mancomunidad de las Andas podamos encontrar la fosa por lo menos de los 7 y ojalá de los 10, ¿no? Es un trabajo que está pendiente y esperemos que podamos conseguirlo, ¿no? Simplemente el acto es el documental y luego, más tarde, vamos a ir, como todos los años, a la calle San Sebastián, frente al granero, donde estuvieron detenidos los 40 o 50 personas de nuestro municipio en el golpe de Estado de Franco, y allí pues rendiremos el sentido homenaje con una corona de flores a estas personas, ¿no? y a los familiares que nos acompañan aquí, algunos también. Y nada más, espero que sea ilustrativa el documental y luego vamos paseando hasta el granero, ¿vale? Y muchas gracias nuevamente por la asistencia. Bueno, Juanmi, ¿cómo va el libro? Pues ya queda tu prólogo y poquito más. Un libro sobre memoria, un libro sobre fosas, y llevan muchos libros y muchas fosas. Ya llevo un puñado de libros sobre estos temas, más de 50 fosas comunes. He estado en un montón de sitios contando estas historias, pero Cádiz siempre es especial.
Cádiz ha sido la punta de lanza de la victoria fascista, ¿no? De la entrada de las tropas africanas, del ejército de África. Esta parte de la península se convierte en una punta de lanza de la victoria fascista final. Sí, esta es una cabeza de puente del desembarco de las tropas de África que estaban en el complot para el golpe de Estado del 36. Hay un desembarco primero en Algeciras, en la zona más próxima a Marruecos. Llegan los regulares, los célebres moros de Franco, y después, eso fue en julio, en agosto se produce el llamado Convoy de la Victoria, que es una operación de desembarco masivo de tropas desde Marruecos, desde el norte de África, y la Armada Republicana intentó pararlo, pero fue imposible, y ahí se produce el gran desembarco de tropas. Pero aquí había, antes de ese desembarco, había muchos generales que estaban implicados en el golpe y que desde el primer momento acuartelaron tropas, las sacaron y dirigieron la represión con la colaboración de falangistas y de voluntarios. Y es una represión que se va extendiendo como una mancha de aceite, que es lo que va ocurriendo en la bahía gaditana. Aquí estaba el general Varela, estaba el general López Pinto, el general Manuel Coco en el campo de Gibraltar. Son oficiales con mucha experiencia que están a favor de la sublevación fascista y que intentan crear un esquema de casi militar, de ocupación militar de la provincia, con la colaboración de guardias civiles y de falangistas que se ofrecen como voluntarios para establecer la represión. Lo que ocurre es que eso se va como una mancha de aceite extendiendo a través de la provincia de una manera muy rápida. Las ciudades caen muy pronto. Aquí realmente no hubo guerra. Aquí lo que hubo desde el primer momento una fuerte represión. Hay conatos de resistencia en las ciudades muy escasos. Muchos de los republicanos o resisten en esos días de una manera heroica pero inútil, o huyen y se incorporan al bando republicano. Aquí se aplica la pedagogía del terror pueblo a pueblo. Sí, yo cada vez creo más, y no es una paranoia, que hubo un plan preestablecido, un plan de exterminio de las ideas y de las personas que encarnaban esas ideas. Fue una represión en muchos casos inútil. No digo que haya represiones útiles, pero yo estoy convencido de que tenía una intencionalidad política, no solo de barbarie, no solo de venganza, como a menudo se dice, que también era lo que el criterio de Queipo de Llano, y bajo ese criterio pues se empieza a reprimir de una manera absoluta. Pero yo creo que hubo un plan perfectamente estructurado, que los militares quizás no eran los promotores de esas ejecuciones, pero dejaban hacer a los falangistas en muchos casos, y en muchos casos ellos mismos participaron en esa represión. En el cementerio de San José tenemos registrados a través de los libros registros en torno a 550 600 víctimas. Fueron enterrados con diferentes formas, como nichos, sepulturas colectivas y dos grandes fosas, como la fosa norte y la fosa sur, que es la que estamos terminando ahora los últimos trabajos. En Cádiz no hubo un conflicto bélico, por lo tanto las víctimas fueron civiles, hombres y mujeres que murieron por su propia ideología.
Otra peculiaridad que tiene esta fosa es que todas las víctimas fueron enterradas en cajas de pino, por lo cual dificulta la hora de la intervención porque no son depósitos cerrados, sino son grandes espacios conocidos como piscinas, donde se van enterrando gente de todo tipo de procedencia, incluyéndose las víctimas de la represión. Aquí estamos en un laboratorio provisional que hemos establecido en la antigua capilla del cementerio de San José de Cádiz. Lo primero que hacemos es llevar a cabo un proceso de identificación en fosa, montamos allí los individuos y los traemos hacia aquí, hacia la capilla. Intentamos ver aquellos rasgos que nos permitan esclarecer un poquito la identidad de la persona y ver aquellas circunstancias que rodearon a su muerte. Esos parámetros que buscamos, esa identificación, consiste en una estimación de sexo, una determinación de la edad y posteriormente pues, ver aquellas marcas de violencia que puedan sugerir que esa persona pues, ha sido realmente una víctima de la represión. Yo no supe de su historia hasta que me hice mayor, porque mi madre y mi abuela no hablaban del tema. Cuando me hice mayor, veníamos a San Fernando de vacaciones y mi madre le quiso poner una cruz en la fosa común. Domingo José Bey. Lo fusilaron el 24 de septiembre en el 36. Y sabemos que está aquí en San Fernando porque Pepe Moreno escribió un libro con todos los represaliados y todos los fusilados que hubo en San Fernando. Mi abuelo era civil, nunca cogió un arma, nunca disparó, nunca derramó sangre. Su crimen fue pertenecer a la CNT y hablar. Al día de hoy sigo buscando a mi abuelo, sigue desaparecido. Y sigo el legado de mi madre y de mi abuela, y en el nombre de él quiero encontrarlo. El día de mañana mi sueño sería precisamente dar con sus restos y poder llevar algo de su ceniza para llevarlo a Francia y depositarlo en la tumba de mi madre y de mi abuela. A nosotros nos une la memoria, más que la memoria, la recuperación de la memoria de todos nuestros familiares que han sido olvidados. Y nos une la esperanza de que alguna vez sea dignificada su memoria y que ocupen el lugar en la historia de nuestro pueblo que se merecen. También nos une el miedo, porque nosotros no lo hemos vivido, la represión atroz que hubo en Puerto Real, pero, sin embargo, hemos heredado el miedo de nuestros abuelos, el miedo de nuestros padres y el silencio de las casas. Nosotros teníamos que hablar siempre bajo. Nosotros hablábamos bajo porque escuchábamos a nuestros padres que hablaban bajo y hablaban de cosas que no querían que nosotros nos enteráramos, pero sabíamos que hablaban de cosas que a ellos les dolían profundamente, pero que no querían que se supiera, que a ellos le habían matado a sus hermanos, a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, y nosotros somos de esa generación que nos hemos ido enterando de que habíamos tenido una familia que por el hecho de ser republicano o de izquierda o de los sindicatos
de no ser del régimen que ellos querían imponer, pues habían sido eliminados, sobraban. Y todo esto sin una resistencia organizada. No, vamos, ya tú lo sabes, es que no hubo resistencia prácticamente ninguna, algo en la sierra, pero desde el primer momento lo que hubo fue una huida de mucha gente, huidas hacia Málaga fundamentalmente y hacia Gibraltar en algún caso. En cambio la represión fue brutal, ejecuciones, detenciones, torturas, purgantes, que era una forma de humillar al contrario, dándole aceite de ricino y humillarlo públicamente mientras hacía sus necesidades. Fue toda una estrategia del terror. Había que contagiar miedo a los represaliados, miedo a sus familiares y miedo a la población en general. Eso mismo dices que ahí los golpistas convierten a la provincia gaditana en una especie de parque temático del terror y de la represión pura y dura. Bueno, es lo que ocurre si tú, en una pura estrategia militar, si tú tienes sometido un territorio, si no hay foco de resistencia, si las personas que pueden haber presentado esa resistencia han huido, están encarcelados, ¿para qué machacarlos? ¿Para qué asesinarlos? Es una estrategia del terror, es infundir miedo y es un aviso a navegantes. Esto es lo que vamos a hacer, que se sepa. Tampoco era muy recatado a la hora de ocultar todo esto. Esto se sabía y corrió como la pólvora, ese miedo absoluto a algunas de las escuadras que crean, como es el caso de los Leones de Rota, el miedo a los llamados moros de Franco, que eran regulares en muchos casos. Eso corría, ese miedo, y de alguna manera era una forma de desanimar a las tropas que sí presentaban resistencia en otros frentes. En Trebujena, junto a la tapia de este cementerio, fueron masacrados el 10% de los jornaleros existentes en la localidad en 1936. Y luego eran vilmente arrojados a estas 14 fosas para que fuesen olvidados por todo el mundo. Aquí hemos recuperado 76 cuerpos de personas asesinadas en lo que puede ser una de las mayores fosas comunes de la provincia de Cádiz, sobre todo si atendemos al número de población que tenía la localidad en aquel momento. Resta su identificación por el ADN y llevar a cabo el proyecto de dignificación del lugar para convertirlo en lugar de memoria. Los libros de texto no me han tenido que enseñar nada porque mi abuelo Juan Perea se ha encargado en contarnos la historia desde siempre. Una persona valiente porque en mi casa no se ha vivido el miedo. Al revés, la valentía, porque hemos tenido a mi abuelo para contarnos lo que realmente el fascismo hizo con nuestra familia. En esa fosa que está ahí, hemos conseguido sacar a mi abuelo y a 50 personas más. Yo creo que aunque las pruebas no estén contrastadas, los familiares necesitamos encontrarlos, porque ellos tenían cara, tenían cuerpo y tenían vida.
En un país democrático en el que vivimos es imposible tener el suelo manchado de sangre todavía y con cuerpos cubiertos por tierra. Es la necesidad la que nos obliga como sociedad a avanzar, porque es que lo necesitamos. Y este parque temático del terror que los golpistas construyen en la provincia de Cádiz va dejando episodios pues, absolutamente terroríficos, ¿no? Como el del Valle de la Sauceda, que al final es el último reducto que permanece leal en la provincia al gobierno de España, y todo lo que ocurre en el Cortijo del Marrufo. Lo de la Sauceda creo que es muy simbólico porque es un pueblo que queda abandonado después de la represión. Es un lugar justo en el límite entre las provincias de Cádiz y Málaga, que se había convertido en un sumidero de gente que huía de Cádiz hacia Málaga, desde otros pueblos que ya habían sido tomados por Falange, en la Sierra del Íbar y demás, y que terminaban allí intentando buscar refugio. Fue el último pueblo leal a la República. La represión allí fue brutal, y no solo con los propios habitantes del pueblo, sino con todos los que habían ido llegando allí. Fueron evacuados muchos de ellos al Marrufo, al Cortijo, donde se consumaron las ejecuciones. Ese hecho de que sea el último pueblo de la provincia de Cádiz, que entre Cádiz y Málaga, que presenta una cierta resistencia, creo que tiene una carga simbólica espectacular. Lo que ocurrió realmente en la Sauceda fue que, tras el golpe de Estado y siendo el último reducto republicano de resistencia, pues bombardearon el pueblo, lo destruyeron, y toda la gente que salió huyendo hacia Málaga o hacia la sierra, los que fueron deteniendo, los encerraron en el Cortijo del Marrufo, donde hubieron interrogatorios, torturas y fusilamientos masivos en aquel cortijo. Hay que tener en cuenta que el Cortijo del Marrufo se convirtió en un campo de concentración donde encerraban a hombres, mujeres y niños. A los hombres los encerraban en las 3 naves agrícolas y a las mujeres y a los niños en la ermita, la propia ermita del Cortijo, donde cada día pues, había interrogatorios, torturas y fusilamientos masivos cada día durante todos estos 4 meses que duró ese campo de concentración allí. Estamos en la Casa de la Memoria de la Sauceda y en este espacio de encuentro y de investigación lo que intentamos contar a través de las unidades temáticas y los paneles expositivos es lo que ocurrió tanto en la Sauceda y en el Marrufo, en el campo de Gibraltar y el episodio de los prisioneros republicanos. Mi compromiso en esta causa, en esta lucha, es ni más ni menos la pérdida de mi abuelo y mi tío abuelo por parte materna, que fueron represaliados, fueron desaparecidos forzados y fusilados, asesinados en el Cortijo del Marrufo. Y ahí en el Cortijo del Marrufo también hay una violencia especial contra las mujeres, y en la provincia hay también casos simbólicos en este sentido, como la fosa de las mujeres de Grazalema. La violencia contra la mujer fue muy simbólica. El caso, por ejemplo, de la fosa de las mujeres de Grazalema, nos encontramos allí con 15 mujeres ejecutadas por el simple delito de no revelar dónde habían escapado sus maridos. Y bueno, está el caso del chaval con 14, 15 años que es ejecutado junto a ella, ¿no? El bizarrito creo que le llamaban. Y también era un aviso a navegantes, había que imprimir miedo, y lo lograron. 40 años de miedo y de silencio no se consiguen de forma fácil en un país tan chillón como el nuestro. Ese silencio estaba escrito a sangre y fuego.
En este lugar yace el enterramiento de 16 mujeres y unos abuelos y un niño. El pueblo de Grazalema, en homenaje, le hizo este monumento que tenemos aquí para su memoria y para que exista siempre los recuerdos, tanto familiares como de la población. Estamos en un paredón de fusilamiento donde fueron muchas personas las que fueron sacrificadas aquí. Y por ello dejaron los restos de las balas y los impactos que produjeron esos asesinatos. Y nombres de mujeres que quedan también ahí para la historia, como María Silva Cruz, la libertaria, por ejemplo. María Silva Cruz creo que es un símbolo de lo que, de todo eso, un símbolo de lo que queda por hacer. Una mujer que sobrevive a la matanza de la choza de Seis Dedos, que se implica en el movimiento libertario, que logra establecerse en Paterna, que deja a su hijo en manos de una familia conservadora, que a su marido termina muriendo en Alicante, quiero recordar que fue, y ella misma desaparece y aún su cuerpo no ha reaparecido. Me parece una historia que simboliza mucho lo que fue la represión, no solo en Cádiz, sino en buena parte de este país, y es un símbolo también de lo que queda por hacer. Tenemos que reencontrar a María Silva, tenemos que reencontrar a Blas Infante, tenemos que reencontrar a Federico García Lorca, porque significan mucho para nuestra memoria colectiva y mucho para esta causa. Mi abuela era María Silva Cruz, la libertaria, y la asesinaron aquí en Paterna con 21 años. Al día de hoy no sabemos en qué fosa se encuentra y ella pues está como desaparecida porque no aparece en el libro de registro, no aparece como asesinada. Mi abuela pues era anarquista, venía de los sucesos de Casas Viejas. Todo empezó con un pañuelo. Ella siempre llevaba al cuello un pañuelo rojo y negro. Y allá por el año 32, un guardia le arrancó el pañuelo y ella no se lo pensó y le dio un bofetón. Y él le dijo: libertaria, me las pagará. Con las mujeres se cebaron. Las humillaron, las raparon, las vejaron, las violaron, les robaron los bebés. Y hay que mencionar el nombre de Ana Castrejón Cote. Esa mujer fue la compañera de un sindicalista de aquí de Paterna. A esta señora la raparon, la llevaron a la plaza del pueblo, en la iglesia. Le dieron el aceite de resino, haciéndose todas las necesidades, todas las personas viéndola y burlándose de ella. Rapada le dejaron un moñito rojo y el cura le hizo un exorcismo para sacarle el espíritu comunista. Eso pasó aquí en Paterna y en España. Esa fue la represión con todas las mujeres.
Y aquí, Juanjo, en Cádiz hay más de 100 fosas. Hablamos de varios miles de desaparecidos, de personas asesinadas, ¿no? Sacadas de sus casas, civiles, tirados en mitad de cualquier lugar. Hombre, nosotros superamos, en Andalucía estamos hablando de un promedio entre 45.000 y 60.000 ejecutados, desaparecidos en fosas, en las cunetas. Es una cifra mucho mayor a la de la represión de la dictadura chilena y argentina juntas. Creo que eso nos puede dar la dimensión de lo ocurrido en Cádiz y en Andalucía, pero es que en Cádiz no solo estamos hablando de eso, estamos hablando de alevosía, estamos hablando, por supuesto, de ejecuciones y violaciones, estamos hablando de campos de concentración, estamos hablando de trabajo forzado, estamos hablando de gente que es apilada en un barco en Miraflores, aquí en Cádiz, más de 3.000 personas entre hollín y ratas durante meses hasta darle otra ubicación. Estamos hablando de curas que van, como ocurrió en San Fernando, que asisten a los ejecutados y que anotan en un libro quiénes eran, si se arrepentían de sus pecados en el paredón, por qué eran ejecutados. Ahora para nosotros es un documento formidable, pero eso da la medida de lo que estamos hablando. Es casi inverosímil. Yo creo que a veces incluso nos quedamos cortos, ¿no?, a la hora de contar estos crímenes, por la dureza que tienen y la que se ha transmitido. Y en todo eso también hay nombres y apellidos entre los victimarios, ¿no?, entre los golpistas, quienes cometieron todo esto. Se habla incluso también que sacaban a gente de las cárceles para sumarlos a la causa golpista. Y también hay, aparte de, por ejemplo, Varela, aquí en la ciudad y demás, hay nombres también que van sembrando el terror en la provincia, ¿no?, como Zamacola, los Leones de Rota. Una cosa es el mundo militar, que en ese mundo está Varela, está López Pinto, está Manuel Coco, que era el gobernador del campo de Gibraltar, y están después los pistoleros. Lo curioso de todo esto es que buena parte de la fechoría de Fernando Zamacola y de Domingo, que son fechorías distintas, todo esto se sepa porque cuando muere Fernando Zamacola en el frente de Córdoba se le intenta dar una medalla y hay un vecino del puerto de Santa María de derecha que escribe al gobierno de Burgos para decir que no lo hagan porque el comportamiento de Fernando Zamacola no es ejemplar, y enumera una serie de crímenes atribuibles a Fernando y a Domingo. Domingo, en un caso muy especial, que Domingo saca de la cárcel y secuestra a la viuda de un diputado comunista, la lleva a su casa y la encadena a la cama y la mantiene como esclava sexual durante un cierto tiempo, hasta que su propia madre exige a las autoridades que saquen de allí a esa mujer y que acabe esa situación, ¿no? Lo pintoresco del caso es que durante muchos años el hospital de Cádiz se llamara Fernando Zamacola. Es tremendo, ¿no?, que hayan estado ocupando el espacio público también estos nombres. Bueno, el caso del Cabo Vadillo, por ejemplo, también en Benamahoma, que llegó a ser juzgado y condenado por la propia dictadura, porque los crímenes eran de tal calibre que ni siquiera sus correligionarios podían aceptar ese exceso en la represión. En Benamahoma estamos hablando de un pueblo minúsculo y estamos hablando de 67 cadáveres encontrados, y probablemente fueran más los ejecutados, ¿no? Un pueblo muy pequeño donde hubo una masacre tremenda, fueron 67 víctimas para algo muy pequeñito y es algo que no se puede olvidar.
En estas paredes donde fusilaron a hombres y mujeres inocentes porque no hubo guerra, lo que hubo fue una represalia grandísima contra civiles. Junto a este lugar nos vamos a encontrar con lo que es el Parque de la Memoria. De ahí se sumaron 67 cuerpos en 19 fosas, fueron asesinados y ahora mismo se ha quedado como lo que es un lugar de memoria, un lugar de recuerdo, y tenemos que dignificar a estas personas que fueron asesinadas y dejarlo como lo que es para que nunca se vuelva a repetir. Los más mayores del bosque nos contaban cuando estábamos haciendo la intervención que sobre esta parte del muro del cementerio se llevaron a cabo una serie de ejecuciones en el verano de 1936. En enero de 2004 se iniciaba la primera intervención arqueológica con metodología científica en el cementerio del bosque, la primera en toda Andalucía. Este es el espacio que ocupaban las fosas donde fueron recuperadas 22 cuerpos de víctimas de la represión de los pueblos limítrofes en torno al bosque. 20 años después de las primeras intervenciones, el tiempo se nos agota, sobre todo para los familiares más directos, los hijos que sufrieron la barbarie fascista. La provincia de Cádiz ha sido pionera en los procesos de recuperación de víctimas de la represión. Aún nos queda mucho por hacer. Las fosas hay que abrirlas, lo desaparecido hay que buscarlo y las historias hay que contarlas. Bueno, las fosas primero hay que encontrarlas. Una vez encontradas hay que abrirlas y una vez abiertas hay que intentar identificar los restos. Primero porque hay familiares que quisieran saber dónde están enterrados los suyos. Yo creo que cualquiera a quien se le pregunta, ¿a usted le parece bien que su abuelo tenga una cuneta o su bisabuelo y no sepa dónde está? Yo no creo que nadie que esté en esa coyuntura diga, a mí me da igual, eso son cosas de los viejos. No, eso es algo de familia, es algo que tiene que ver con la reparación de las víctimas, es algo de justicia. Hemos aceptado que aquí se ha resuelto una dictadura sin pedirle responsabilidades a los victimarios de esa dictadura, a los responsables de la represión que no quedó en la guerra, que se prolongó. Las últimas ejecuciones del franquismo tuvieron lugar un mes antes de que muriera el dictador. Hay que tratar con dignidad a esas familias, a esos descendientes de los ejecutados. No se trata de convertir en reliquias los huesos que se están excavando. Es que los huesos no cuentan historias. Los huesos fueron personas y esas personas tenían un nombre, una identidad, una familia. Intentar rescatarlos no es abrir heridas, es cerrar cicatrices. No van a resucitar, pero por lo menos vamos a darle una sepultura digna, vamos a darle un lugar adecuado en la memoria, no solo de sus familiares, sino en la memoria colectiva.
En Jimena de la Frontera fue el último municipio en ser tomado por los rebeldes. Fue a finales del mes de septiembre del 36. Posteriormente a esa fecha, toda aquella familia que no huyó fue represaliada contundentemente. Durante los 2 últimos años se han realizado varios trabajos de sumación, de los cuales han salido un total de 21 represaliados, 21 restos de represaliados, pero todavía queda mucho trabajo por realizar. Quedan fosas comunes en la zona cercana a San Pablo de Buceite y otras debajo de una crujía del cementerio de Jimena que está pendiente de en los futuros años, los próximos años, de poder realizar. Mi padre murió con la pena de no haber recuperado los restos de su padre. Y para nosotros es un reto importante de poder recuperarlo, para los nietos, y poder recuperar el legado que él no pudo cumplir en vida. Los mataron allí. Los sublevados entran por allí, suben al cortijo, los sacan del cortijo y a 50 metros de cortijo los asesinan y los entierran. Los sublevados entraron en primer lugar el día 25 de agosto y mataron al médico de la localidad. Y el 18 de septiembre, como se ha dicho, entraron por aquí y en esta parte, en el cortijo pues mataron a 7 personas. Aquí, en esta zona, que se ha hecho para honrar la memoria de estos desaparecidos, de estos represaliados, pues estaba Remedio Partida, estaba su hijo José, estaba la novia de su hijo, Rosa, que se llamaba, que estaba embarazada también, y todas estas personas pues fueron exhumadas en el 2014, y este monumento pues lo hemos hecho en su memoria, en su recuerdo, y para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Pues aquí cuando se hizo la fosa estaba marcada de ciprés a ciprés y medía unos 10 metros de largo, línea recta, y lo que tiene era la anchura de un cuerpo y la profundidad, lo justo para tapar lo que son los cuerpos. Y había 6 cuerpos enterrados. Y Cádiz es especial. Cádiz está dejando su huella en la memoria. Sí, yo creo que aquí es de la provincia de Cádiz uno de los sitios donde más se ha trabajado la memoria, quizás por las propias asociaciones memorialistas, por los familiares de los desaparecidos, en los foros de la memoria, del campo de Gibraltar es especialmente activo. En fin, yo creo que hay una conciencia de que la memoria de todo esto no es solo cosa de viejos, no solo conciernen a generaciones del pasado, sino que conciernen sobre todo a las generaciones del futuro. Ya se sabe, los pueblos que ignoran su historia están condenados a repetirla, y yo no quisiera que esto se repitiera jamás. Está claro, estamos de acuerdo que esto hay que contarlo, que se está haciendo, que también hay muchas reticencias en este país a que esto se haga. Estamos preparados para encarar todo esto.
No, yo creo que las reticencias tienen que ver con una encrucijada histórica. Todo esto tendría que haberse hecho una vez caída la dictadura, pero tenemos en cuenta que la dictadura no se tumbó. La dictadura cayó porque murió el dictador, ya no tenía mucho sentido, y la transición pues fue lo que pudo ser, con amenazas, ruidos de sable, conspiraciones en la sala de bandera de los cuarteles, 6 golpes de Estado, 6 intentos de golpe de Estado desde el 79 hasta el 83, aunque el más conocido fuera el del 81. Conspiraciones, complot, un imaginario que se había construido sobre el silencio y sobre el miedo, y entonces era muy difícil hacer esta pedagogía, intentar bucear en esa memoria colectiva, aunque también empezó a hacerse. Y ha habido gente que se ha opuesto en el pasado y que se sigue oponiendo ahora. No es un capricho o una vendetta intentar esclarecer nuestra historia, es un deber. Y supongo que una persona demócrata de derecha no va a identificarse con Queipo de Llano, ni con López Pinto, ni con los Leones de Rota. Creo que también tendrán interés en que todo esto se ponga en claro y podamos cerrar de una puñetera vez 80 años más tarde ese expediente negro. Todas estas historias tienen que llegar a los institutos. La gente joven tiene que conocer todo lo que ha ocurrido. Esto es conocimiento del medio. Es la memoria de tu gente, es la memoria de los lugares, es un acontecimiento que de repente provoca un terremoto social, político, humano en el lugar donde vives. ¿Por qué no debe de olvidar la gente estas cosas? Porque forman parte de nuestras raíces, forman parte de nuestra identidad. Y olvidar esto es olvidarnos, aparte de nosotros mismos, dejarlos también enterrados en las cunetas. La educación como una clave, y en estos momentos de auge de los discursos de odio, pues con más razón todavía, ¿no? El discurso de odio se basa a veces en un cierto buenismo. En decir, no, nosotros gritamos mucho, pero después no va a ser la cosa tan seria. Hubo un momento en que la cosa fue muy seria y se suponían que venían a salvar a la patria y no a exterminar a los patriotas. Recordémoslo. Bueno, esperamos un poquito abajo ahora y vamos a la calle San Sebastián, ¿vale? Bueno, hoy, 13 de abril, rendimos homenaje nuevamente a los represaliados por la dictadura franquista y lo hacemos frente al granero donde estuvieron detenidos decenas de conileños. El granero fue un centro de detención ilegal en 1936 y por ello lo seguimos reivindicando como lugar de la memoria histórica. Y lo hacemos en esta fecha en torno al 14 de abril, Día de la República, porque los 10 fusilados eran defensores del régimen democrático republicano. No somos equidistantes ni neutrales, somos herederos de nuestros paisanos republicanos democráticos. Esto es un acto en defensa de su memoria. Es un acto político, no partidista, por supuesto,
pero en defensa de los valores que representa la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Saramago decía: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Esa responsabilidad nos llega a manifestar y recordar que en Conil de la Frontera, nuestro pueblo, la represión fascista afectó a la mayoría de la población, con la supresión de derechos y libertades, pero además una parte significativa de ella sufrió el asesinato, el oprobio y la violencia directa. A fecha de hoy continúan faltándonos los 10 desaparecidos, asesinados, a los que ni su familia ni el pueblo pudo reclamar. Entendemos que el actual auge de la extrema derecha amenaza la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la reparación. La pretensión en marcha de derogar la Ley de Memoria Histórica en algunas autonomías gobernadas por el PP y Vox supone un atentado a la democracia y un retroceso para la imprescindible intervención de la Administración pública en la exhumación de miles de cadáveres alojados aún en fosas comunes sin identificar. El compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación vuelve a correr peligro y exige la intervención de toda la ciudadanía comprometida con la defensa de los derechos humanos. Desde la Asociación Comunes de Conil continuaremos abogando por la recuperación de nuestra memoria histórica y democrática y reivindicamos lo que de ella aprendimos, tan necesario hoy para afrontar las múltiples caras del fascismo, que sin memoria no puede haber concordia. Muchas gracias. Fermín va ahora también a decir unas palabritas. De Marina Gil, ¿cómo le explico a mi abuelo? ¿Cómo le explico a mi abuelo que hemos perdido? Que nos ganaron en el mismo instante en el que asaltaron nuestras cabezas. ¿Cómo le explico a mi abuelo que hoy vivimos sin memoria? Él que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido, condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza. Y ahora, ¿cómo le explico que esté surgiendo el fascismo? ¿Cómo le explico a mi abuelo que después de tanto afán, que tras 30 años levantándose a las 5 de la mañana para ser explotado en la fábrica y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas, ahora tal vez todo eso haya caído en saco roto? ¿Cómo le miro a la cara después que me contara que destruyeron su infancia, que devastaron sus ganas? ¿Cómo le explico a mi abuelo que ahora, como si nada, les están dando voz en la tele y se están creciendo en las gradas? Que están sembrando en las mentes el discurso de odio, que vienen cargados de inquina por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido. ¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? ¿Cómo le digo que tengo miedo de que todo haya sido en vano? Que después de tanto tiempo de periodo democrático el lastre no se ha acabado todavía. Que el país se ha cimentado sobre una historia de mentira, mal contada y manchada de sangre. Que tiene que seguir aguantando con ya 86 años los homenajes y fiestas a los asesinos de su padre, a quien nunca supo en qué tumba dejarle flores, con quien todavía sueña que un día aparece entre la tierra. Tras años de batalla y búsqueda, el abuelo aún espera. Y ahora, ¿cómo le explico que hay total impunidad a la apología del genocidio? Que siguen aquí los mismos, que vienen a arrinconar las fosas, a aniquilar la memoria histórica, a llamarlo carca, buscahueso y desfasado. ¿Cómo le explico a mi abuelo que en realidad este lugar no haya cambiado tanto como soñábamos? Pero yo al abuelo no tengo que explicarle nada, porque él mira la tele y llora, porque tal vez tiene miedo de despedirse de esta vida con los ojos cansados de no haber mirado jamás a la justicia. Pero abuelo, no te preocupes, que seguiremos luchando, que mientras corra la sangre por estas venas, no me callo, que tenemos corazón, a la verdad y al amor de nuestro lado, la republicana en el balcón y seguiremos amando. Abuelo, no te preocupes, que aunque siempre hayamos perdido, abuelo, no te preocupes, que como dijo Machado, humanamente ganamos. Gracias.
Bueno, como sabéis, el abuelo de Fermín es uno de los fusilados, ¿no? Ahora vamos a colocar la corona de flores. Muchas gracias por estar aquí y desde luego salud y república, ¿eh? Salud y república. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Seguiremos en defensa de la memoria histórica y esperemos que estemos todos los que estamos aquí y muchos más defendiendo una cuestión que es la verdad, la justicia y la reparación, que es lo que defendemos. Muchas gracias y nuevamente salud y república.